Ya está Mikhail Gorbachev en el canal. Les digo que tuvo, no sé, un pequeño incidente. Al principio llegó aquí, estaban los marineros rusos que están varados en Buenos Aires hace 1 año y medio esperándolo. Los encaró, habló con ellos. Lo está recibiendo Romay. Y mientras viene al estudio, yo quería aprovechar estos pocos minutos que tenemos para ver si entre ustedes y nosotros, y todos los estudiantes y la gente y las personalidades que están acá, como Sábato y toda otra gente que está acá para hablar con él, nos ubicamos un poquito respecto del personaje, de lo que significa en la historia. Yo preparé un pequeño cuadro para hacer más rápido, que está ahí, sobre la historia, va a ser la historia rusa en 2 minutos, esto, ¿no? Fíjense que el primer punto acá tenemos, de 1917 a 1953. En 1917 ocurre la Revolución Rusa, la Revolución Comunista. El personaje central de esa revolución es Lenin, como ustedes saben, ahí está Lenin. Después, pocos años después, muere Lenin y toma el mando Stalin por 30 años. Y el 53, es otra fecha que ponemos de 1953, es la muerte de Stalin. Stalin creo que aparece ahí con su cara de pocos amigos. Una de las dictaduras más feroces que ha conocido el siglo XX, quizá con la de Hitler. Esa fue la primera etapa de la historia rusa. La segunda etapa que le mostramos en el cuadrito, 1953-1964, yo la llamo ahí el intento reformista de Nikita Khrushchev. Khrushchev quiso ser algo así como un Gorbachev, quizá antes de tiempo. Finalmente fracasó, no pudo cambiar el sistema. Y la tercera etapa que tenemos en el cuadro, 1964-1982, es la era de Brezhnev. Si lo muestran a Brezhnev, tampoco tiene cara de muchos amigos. Es la era de la esclerosis del sistema. El sistema soviético se esclerotiza, se cristaliza, se hace rígido y entra como en decadencia, por llamarlo así. Muere en el 82 Brezhnev, estaba muerto antes, diría yo, pero muere en el 82, y vienen 3 años turbulentos, del 82 al 85, con 2 interinatos, diríamos, Andropov, padrino político de Gorbachev, que ya quiere hacer la reforma, no puede, se muere, Chernenko, el último conservador, y finalmente en el 85, que es la última etapa del cuadrito, se inicia la era Gorbachev. Yo la era Gorbachev la divido en 4 partes, del 85 al 92, que estamos ahora. Y me estaba acordando, en las columnas internacionales de La Nación, yo escribí como 40 artículos sobre Gorbachev. Y tomé 4 o 5 para marcarlas. Hay un artículo que dice: en todas partes intentan resolver el enigma de Glasnost. Esto está escrito en el 87. Ya en el año 87, Gorbachev empezaba a hablar en forma cada vez más audaz. Eran palabras por ahora. Por entonces eran palabras. Glasnost, que quiere decir transparencia, abrir todo, hablar de todo. Perestroika, que quería decir reforma, cambio. Y algunos decían que había una tercera palabra, que en ruso se dice, a ver si la tengo por acá, pokasuja, que quiere decir de los labios para afuera. Todo el mundo creía que era una especie de cosa cosmética y que en definitiva no iba a pasar nada. Todo el mundo se acordaba de Khrushchev. Decía, no va a pasar nada. Bla, bla. Eso fue el año 87. ¿Por qué decían bla, bla? Me voy a tener 30 segundos en esto. Porque los regímenes autoritarios es muy difícil cambiarlos pacíficamente. Acuérdense de la Revolución Francesa, que también empezó con algunas cositas tímidas, o la nuestra, la de Mayo, que empezó con figuras de transición como Liniers, Saavedra, moderados. Entonces la gente decía, no, mirá, cuando se deshiela un témpano, cuando se deshiela, viene el torrente y no lo para nadie. Ni siquiera la revolución al zar en el 17 la pudo parar Kerensky, que era otro Saavedra, otro Gorbachev. Entonces la gente decía, esto no va a andar. Si es insincero, es bla bla. Si es sincero, lo van a arrastrar los acontecimientos. Y los acontecimientos empezaron a ocurrir en el año 89. En el año 89 pasa una cantidad de cosas. Fin del 88, Gorbachev va a Nueva York y declara que inicia el desarme unilateral. Se empieza a morir la Guerra Fría. 2 meses después se retiran las tropas soviéticas de Afganistán, que fue el Vietnam
de la Unión Soviética. En mayo del 89, Gorbachov viaja a Pekín y lo reciben como un liberador. Los chinos estaban buscando su propia glasnost y perestroika y fueron brutalmente reprimidos un mes después que estuviera Gorbachov allí. Y yo elegí como artículo de esta serie que estoy haciendo, si lo vamos a mostrar ahora, fíjense lo que dice ahí: al grito de Gorbi, Gorbi, Alemania vuelve. Ahí está Kohl con Gorbachov. Gorbachov viaja a Alemania como un liberador de Honecker y del sistema comunista de Alemania Oriental. Y en noviembre, esta es la fecha, en noviembre del 89 se cae el muro de Berlín. Es la toma de la Bastilla, es la revolución. 2 meses después lo matan a Ceausescu en Rumania y se acaba el sistema comunista en Europa del Este. Ese fue el año de gloria, fue el año en que las palabras se convirtieron en hechos. Y el 90 es el año de las dificultades. En el deshielo, la canoa empieza a navegar con gran dificultad. Hay dificultades por todos lados. Y Gorbachov lo hace en sándwich entre los que quieren ir más allá, Yeltsin, los que quieren ir hasta el fondo, y los conservadores que quieren guardar el sistema. Y él trata de hacer la diagonal y navegar por los rápidos. También por eso presentamos en esta etapa otro artículo, está ahí, El aprendiz de Brujo, la perestroika en peligro. Es decir, el aprendiz de Brujo es el que suelta la caja de Pandora, el que abre poderes que no puede controlar. El Mirabeau, el Saavedra, el Kerensky. Porque atrás están esperando el Robespierre, el Moreno, que era la revolución, o el Lenin. Finalmente, el año 91, que es la última etapa, es el naufragio. En agosto del 91 ocurre el putsch de los generales conservadores. Fracasa, pero lo deja a Gorbachov sin fuerzas. Por eso puse ahí la bandera y el alfil. Gorbachov es un jugador de ajedrez. Juega con el alfil que juega en diagonal, busca las diagonales. Y es un mediador entre duros y revolucionarios. Yeltsin es la bandera, es la cosa sanguínea, es Robespierre de esa revolución, es Mariano Moreno. Y finalmente, en enero del 92, ya no existe la Unión Soviética, ni existe Gorbachov como presidente de la Unión Soviética. Y mostramos este artículo: Yeltsin va a Nueva York. Finalmente hay un último artículo que yo querría comentar antes de esperarlo a Gorbachov y recibirlo a Gorbachov. Un artículo que llamé en su momento, pueden mostrarlo ahora si quieren, La aceleración de la historia. Ahí está. La aceleración de la historia. Es decir, la sensación, y esto es lo que nos reúne esta noche a nosotros, la sensación de que la historia se acelera. ¿Cómo habrán vivido los franceses la Revolución Francesa? ¿Cómo habrán vivido los argentinos mayo de 1810? ¿Cómo habrán vivido los rusos 1917? La sensación de que la historia de golpe galopa, galopa, y uno está montado en ella, y hay personajes que son ella, en cierta medida. Y ese personaje es Gorbachov. Lo tenemos acá. Y yo creo que la expectativa de este programa no es tanto que nos cuente la interna de la Unión Soviética, que nos diga qué le pasó, sino que es un hombre que, habiendo encarnado la historia, es un Mirabeau, es un Saavedra, es un Kerensky, que la vivió en carne propia, acelerada, y que mucho aprendió de eso. Es el hombre que más sabe de la historia de este siglo y este tiempo que vivimos. Yo espero de él que nos transmita su sabiduría, que nos sirva a los argentinos, y hablar con él de capitalismo, socialismo, ajuste, salvaje o no, futuro, Clinton, el futuro de los años 90, que será tan distinto en el mundo y en la Argentina de los años 80. Lo esperamos a Mikhail Gorbachov. Bueno, están
estudiantes avanzados en relaciones internacionales, espero que me prueben que son avanzados, ¿no? De 7 universidades argentinas, está Ernesto Sábato, hay personalidades, y nos levantamos para recibir a Mikhail Gorbachev, que viene acompañado por Alejandro Romay y las autoridades de esta casa. Nombre. Adelante. Mariano, ¿Qué tal? te felicito. ¿Cómo te va? Es un gran éxito en tu carrera. Nos van a enredar a Вчера было самое интересное. Nuestra discusión fue, la de ayer fue la más interesante, ¿sabes? Да. Я рад. Работать. ¿A trabajar? Por favor. Пожалуйста. Vamos por acá. Ya crudo. Vení. Mariano, ¿dónde me siento para trabajar? Bueno, está acá a mi derecha Mikhail Gorbachev y a su derecha está la señora Irina Malikova, que le va a ser de traductora. Y en este primer bloque le voy a hacer una pregunta, quizá una única pregunta a Gorbachev. En el próximo va a ir a enfrentarse o no con los estudiantes. Или вас на растерзание, или его на растерзание вам. Y yo le haría esta pregunta. Хорошее начало. Buen inicio. Rápido. Bueno, Быстрая реакция. yo en la pequeña introducción que hice, В моем маленьком вступлении, которое señalaba que в этой nos interesaba программе, sobre todo el Gorbachev estadista, я говорила о el hombre que ha Горбачеве hecho как una государственном experiencia лидере, única en la historia de nuestro который имеет tiempo, уникальный опыт в истории нашего en la времени. cual suponemos que ha adquirido sabiduría, suponemos И я que думаю, ha что adquirido во время sabiduría, этого y приобретает queremos этот que опыт, nos он ayude a приобрел pensar el futuro. огромную мудрость, и я думаю, что он сможет помочь нам La impresión увидеть que будущее. uno tiene Впечатление es que los такое años создается. 80 fueron Это то, años, что 80-е годы yo diría, de extremo capitalismo. были годами Reagan, экстремального капитализма. Thatcher, Рейган, la Thatcher, apertura en el este, la sensación de que el mundo открытие iba hacia allá. Запада, и казалось, что весь мир La рванет sensación que туда, tenemos на al запад. comenzar los años 90 В начале 90-х годов создается es que hay другое cambios. впечатление. Clinton en Estados Другие Unidos, перемены. Mayor Клинтон en в el Соединенных Reino Штатах, Unido, los dolores del Майер ajuste, в Объединенном Королевстве. los dolores del ajuste en la Argentina y en Rusia. И та боль, которую испытывают digamos, наши народы по поводу no está tan проведения claro el реформ в futuro. Аргентине и в России, и полная неясность по отношению Entonces yo к quería hacer esta будущему. primera pregunta, señor Gorbachev. Вот первый мой вопрос. Los años 90 90-е. en el mundo de las ideas y de los Для hechos, мира идей и для мира ¿cómo los фактов anticipa и él? действий. Какими вы их видите, эти годы? Очень драматичными Yo lo veo estos años como los años muy dramáticos, и с большими шансами. pero con muchos chances. И все будет зависеть от того, Y todo va a depender сумеем мы с вами de si vamos a poder saber все увидеть, prever todo, оценить apreciarlo todo и сделать правильный выбор. y hacer una opción correcta. Итак, я думаю, что это уникальный Pues yo pienso год. que son y serán los años únicos en sui generis. Вот что мы уже опаздываем. Más aún, ya estamos tarde. Уже многое Muchas cosas требует того, чтобы мы были requieren более внимательными, que seamos mucho más atentos что с нами происходит после того, когда con мы respecto a lo вышли que из nos está холодной войны. pasando después de que supimos salir de Guerra Fría. А мы переживали эйфорию, Y nosotros estábamos sintiendo cierta euforia. мы, кажется, открылись друг другу, Parece que nos hemos abierto unos a otros. и от этого испытали огромное чувство Y de eso sentimos облегчения. un gran sentimiento de felicidad.
Многие опасности, такие как ядерная de катастрофа, alivio, muchos отодвинуты, peligros como catástrofe nuclear se han конфронтация, movido para atrás, para el pasado, al igual que la obraz confrontación, врага. la imagen del adversario. Это все колоссальные перемены. Todo eso significaron cambios colosales, Но мы не обнаружили и не смогли вовремя увидеть, pero no hemos descubierto y no hemos podido ver a tiempo, что, собственно, это уже другой мир. pero que el mundo se ha cambiado, que el mundo ya es distinto И он не будет беспроблемным, y que no va a ser un mundo sin problemas. и они уже есть. Y ya los tenemos estos И мы problemas. уже опаздываем. Y ya estamos tarde para Опаздывают resolverlo. философы, Ya están Опаздывают tarde los политики. filósofos, al igual que los políticos. пресса улавливает. La prensa está tratando de palpar algo, Но, наверное, она мало сигналов дает. pero yo creo que son muy pocos aquellas señales que las está dando la prensa. Я думаю, что мы справимся с Pero вызовом. yo creo que vamos a saber manejar este desafío. Но мы должны изменить образ мышления. Pero debemos cambiar del modo de pensar. Все наши старые представления Todas nuestras imágenes y percepciones del pasado – это только урок. son nada más que una lección. Это какая-то точка отсчета. Es un punto de partida. Но мы в нестандартной ситуации, в нестандартное Estamos en время. una situación que está fuera de todos los estándares, al igual que el tiempo que está fuera de todos los Я estándares. думаю, что должна всем И creo переменам предшествовать революция в умах. Que todos los cambios tienen que estar, digamos, después de los cambios dentro de la mentalidad. Это будет самое трудное. Pero eso va a ser lo más difícil. La segunda y última en este bloque pregunta que voy a hacer Последний al вопрос señor в этом Gorbachev. блоке вопросов, который Si yo собирается interpreté задать bien, господину Горбачеву, если я правильно lo que понял, está diciendo usted то, что вы говорите, es que en el mundo de la Guerra Fría, что, si bien то, todo что era в terriblemente мире duro, холодной войны, era fácil de pensar. было Había легко думать. Occidente, el Este, capitalismo, comunismo, y para pensarlo Был era fácil. капитализм, был коммунизм, Lo que и viene ahora, это было ориентировано. de alguna manera, Сегодня es mejor, porque ya no Según tenemos la el peligro situación, nuclear, у нас нет hemos dejado atrás muchos ядерной peligros, опасности, мы остались pero за intelectualmente es опасностью peor, опасности, porque но no с sabemos muy bien lo que nos интеллектуальной pasa, точки зрения, y por eso гораздо necesitamos труднее жить. Мы не знаем, personas что como делать, что Gorbachev думать, и поэтому que nos нужны ayuden a такие pensar люди, el люди, futuro. как La Леонид sensación que uno Горбачев, tiene не так es que los легко acontecimientos van más обычно. rápido que la mente es capaz de Но в жизни interpretarlos. обычно изменения гораздо идут более быстрыми темпами, как Entonces la изменения pregunta sería мышления. esta. Вот мой вопрос имеет следующий характер. Todos empezamos en Rusia, en la Argentina, en América Latina, en Europa del Este, el ajuste económico hacia el Мы capitalismo. начинали все экономические перемены Ahora на sentimos пути los dolores de ese ajuste. капитализма. Сейчас мы уже чувствуем болезненные результаты этих перемен. ¿A dónde vamos? Куда же мы идем? К новой цивилизации. Hacia una nueva civilización. Это, кстати, девиз A propósito, es el lema фонда Горбачева. de la Fundación Gorbachev К новой цивилизации. hacia una nueva civilización. Если кто-то думает, что победу одержали или в холодной войне, и Si alguien предшествующие piensa этапы, que tanto en la Guerra Fría либеральные теории, cuanto en otras cosas triunfaron Это заблуждение. los ideales, la idea del может liberalismo, быть, может es быть, una даже equivocación. не без умысла. A lo mejor lo hacen con intención, Мы никак не выберемся cometen из ese error оков con intención. идеологических представлений, стереотипов. A veces no podemos liberarnos de los estereotipos ideológicos. Нет, я думаю, что будущий No, мир yo pienso que el mundo del futuro – это мир, где новая система координат, es это el новые mundo con nuevo парадигмы, sistema de coordenadas, de nuevos paradigmas. это кардинальная смена. Es un cambio cardinal. И в центре ее должен быть Y dentro поставлен, del наконец, centro как de мера esa всех nueva вещей, civilización, человек, como una mesura, como una medida, свободный ha de человек. estar el ser humano, el hombre libre, И это должно быть главным ориентиром и измерением que ha de ценностей servir, digamos, de не orientación только principal, того la общества, о котором medición мы думаем, но principal и тех шагов, de которые todos мы los делаем. valores, de todas las sociedades y de cada paso emprendido. Вы показывали, я увидел здесь портрет Yo Сталина. vi ahora en la introducción el retrato de На Stalin. знаменах, которые он разворачивал, En las banderas de él, que las desplegaba, были написаны лозунги estaban «Власть escritas трудящимся».
consignas bastante bonitas. El poder a los trabajadores, Земля крестьянам, la tierra a los campesinos, светлое будущее, el porvenir lúcido y brillante. зори коммунизма восходят над Los нами. amaneceres del comunismo se están levantando sobre el уже planeta. за поворотом нас ждет Y ya al rincón nos Счастливая espera жизнь. una vida feliz. А как он стремился достичь и реализовать свою ¿Y модель, cómo iba a lograr ese modelo? унижая человека, Menospreciando al ser растаптывая humano, его как все то, что pisoteándolo, есть. А это ведь главная y todo lo que ценность, tiene el ser humano. как личность. Y el ser humano, la personalidad, es el valor principal. Я не верю в такие модели, Yo no confío en aquellos которые modelos подавляют человека, que aplasten al hombre, превращают его в que lo ничто. convierten en nada, Поэтому в que будущее lo я anulen. смотрю. Por eso estoy viendo el думаю о futuro нем. y pienso en el futuro, Всегда размышляю о том, что это Pensando- должно быть общество свободного человека. que ha de ser una sociedad del ser humano libre. Без этого ничего не Sin получится. aquello no nos va a resultar nada. Yo me dirijo a los estudiantes que les toca el Сейчас я próximo обращаюсь к bloque. студентам, чтобы они... Nos ha dicho, estamos como una clase, ¿va? ¿Eh? Y yo querría también que el público llamara, vamos a darle toda la participación que podamos a todos ustedes que están mirando y pensando junto con nosotros este mensaje. Lo que ha dicho, me parece a mí Gorbachov, es vamos a una nueva civilización, algo totalmente nuevo. No nos sirven los estereotipos del pasado. Todos los esquemas que armamos durante la Guerra Fría, de derecha o de izquierda, no sirven más. Lo único que sirve, me parece que dijo, es que el valor supremo es el ser humano. Stalin prometió cosas muy lindas, pero aplastó al ser humano. Entonces, ustedes piensen bien lo que les van a preguntar ahora. La nueva civilización, el nuevo humanismo, el nuevo derrotero de la humanidad. Hay muchos llamados ya, vamos a darle curso. Ahora les quiero decir que hay gente, voy a pedir que levanten la mano los que son de la UBA, Universidad de Buenos Aires, a ver. Son gente que estudia Relaciones Internacionales en la Universidad de Buenos Aires. La UCA, y yo sé que hay unos de la UCA Córdoba por ahí, ¿no? Pues no, ahí están los cordobeses. La UB, Universidad de Belgrano. Universidad del Salvador. Flaxo, que es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Grupo Joven del CARI. ICE, que es Instituto de Servicio Exterior de la República Argentina. Y sé que hay varios estudiantes que hablan ruso. A ver, levante la mano los que hablan ruso. Bueno, no son pocos, pero en fin, algunos va a preguntar en ruso. Bueno, ustedes levanten la mano y yo le doy el que puedo. A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Para que no crean que es machista el programa, señorita de blanco allá. Bueno, la primera pregunta... Diga su nombre y facultad. Bueno, mi nombre es Claudia Boragni, ya me gradué hace varios años, soy licenciada en Ciencias Políticas, especializada en Relaciones Internacionales. La primera pregunta me la respondió... Hable un poquito fuerte, porque acá no llega mucho. Bueno, la primera pregunta que me interesaba era cuál era el rol del hombre en el futuro contexto internacional, pero ya la respondió. Me interesaría saber qué es lo que opina usted sobre este fenómeno del surgimiento de los nacionalismos
y si considera que este fenómeno podría prevalecer a finales de siglo sobre el fenómeno de la interdependencia entre los estados, ¿no? De la cooperación entre los estados. Спасибо. Muchas gracias. По-моему, этих двух вопросов Parece нам que хватит con до estas конца, dos до preguntas, полуночи. digamos, podemos seguir hasta el fin del programa. No, por favor. Пожалуйста, нет. Le sugiero que Я очень вас emplee прошу. un minuto en cada respuesta, así pueden preguntar los Только по demás. минуте на Después каждый tenemos ответ. partes más largas, pero После ahora sea этого можем cortito. остаться сколько угодно. Спасибо. Te vieron que ni a, Gracias. ni a Gorbachev lo Я respetan. уверен, Yo estoy seguro что новое мышление que el nuevo pensamiento, la nueva mentalidad, было бы обречено, bueno, estaría condenado al fracaso если бы эти ожидания перемен si estas esperanzas de los cambios в мире, en el mundo, если бы ощущение, что si что-то esa происходит с percepción, нами не esa то, sensación de que nos está pasando algo incorrecto, и какая-то нечистая сила всех нас толкает в es пропасть, una fuerza infernal que nos está empujando hacia un abismo. если бы этого не было, Si no lo hubiéramos tenido todo aquello, у кого сознательно, у кого подсознательно, consciente o subconscientemente, причем это я имею в виду, говоря гражданам yo me refiero, continentes. digamos, a los ciudadanos de todos los continentes, hablando de eso. прежде всего мыслящих граждан, La gente que piense. новое мышление было бы обречено. Bueno, sin todo aquello, la nueva mentalidad sería condenada al fracaso, sin esas dudas. Мне думается, то, что я понимаю под новым мышлением, Bueno, lo que comprendo como una nueva mentalidad, оно было принято и понято, esta потому fue что aceptada y aprobada люди интуитивно, justamente porque la gente con su кроме, может intuición, быть, con su политологов, intuición, a lo футурологов, mejor a excepción de algunos politólogos, algunos futurólogos, представителей науки, representantes de чувствовали, ciencias, что мы сбились с пути. la gente común ya sentía que hemos emprendido mal camino Поэтому это исходный пункт o que perdimos el понимания camino. того, что Por если eso мы es el punto de рассчитываем partida, на какие-то идеи, que si estamos, digamos, esperando самые гуманные, que algunas ideas, las más humanas posible, мы должны se realicen, прежде всего иметь в виду, что debemos они должны быть comprender поняты и y восприняты. considerar que estas ideas han de ser aprobadas y percibidas por И todos. я думаю, пришел век народной дипломатии. Y yo creo que ha llegado el siglo de una diplomacia del pueblo. Уже пошли навстречу континенты Los continentes ya van caminando hacia el через encuentro. молодежные контакты, A través de los студенческие, contactos через juveniles, общественные estudiantiles, организации, a través de через diferentes симпозиумы, organismos через sociales, личные simposios, встречи, поездки. encuentros personales, Мир viajes. стал сближаться. El mundo se achicó, comenzó a aproximarse. Я думаю, что это самое важное, Yo creo que eso es lo más importante. что будет питать Eso es lo que va a alimentar a los políticos и будет создавать лимиты для политики. es lo que creará ciertos limitantes para los políticos, los limitantes que expresen la voluntad de seres humanos. Это первая часть. Es la primera parte. La felicito por la pregunta porque la explosión de los поздравляю. nacionalismos fue lo que hizo estallar la Unión Soviética, en Я definitiva, поздравляю за ¿no? ваш Lituania y вопрос. todo lo que особенно siguió. за второй. Bueno, a ver, este señor que está ahí. Sí. Mi nombre es Gerardo Segura, soy de Duke University en North Carolina, en Estados Unidos. Mi pregunta es, se estima que una de las grandes razones por las cuales el señor Gorbachev dejó el poder en Rusia es que las reformas iban demasiado acelerado. Hoy día encontramos que Yeltsin es también víctima de una especie de reacción conservadora en contra de las reformas. Él subió por eso, porque iba a dar esa inyección a las reformas. ¿Usted cree que Occidente lo abandonó prematuramente? Я думаю, то, что происходит у нас Yo creo que lo que está pasando en в nuestro последние país, годы в Советском en Союзе, los теперь últimos в años, России, в странах en Содружества, la ex Unión Soviética, actualmente en Rusia y los países de la comunidad, это одновременно все то, что происходит и у вас. es casi lo mismo que está pasando en sus países. Поэтому я не знаю, как можно покинуть
нам самих себя. Por eso no sé cómo podemos abandonar a nosotros mismos. Я именно так воспринимаю. Así lo percibo. И уже давно Y desde hace tiempo своим партнерам я доводил a mis мысль, colegas, a mis socios, что если вы думаете, что yo les только daba de должен comprender. измениться Советский Союз, Bueno, no piensen que solo la Unión Soviética ha de cambiarse. да, он должен измениться. Ha de cambiarse indudablemente. Это наш выбор. Es nuestra opción. И он должен измениться по отношению к другим Y tiene que народам. cambiarse con respecto Это тоже a наш los выбор. demás pueblos. También es nuestra opción. Но мы по-настоящему сможем измениться, Pero podremos cambiarnos изменить de ситуацию в verdad мире, y cambiar la situación en el mundo если нечто подобное solo cuando algo в semejante встречном движении no viene будет происходить и в странах hacia el Запада. encuentro. Итак, Si мы algo, должны pase, измениться algo все. semejante pase en los países del Мы occidente, одна todos цивилизация. tenemos que cambiarnos. Somos una sola civilización. Я был прав. Yo tuve razón. Я был в мае в Америке En mayo estuve en los Estados и был Unidos потрясен y тем, me sentí conmovido как бродит вся Америка, de cómo, как digamos, она размышляет. del grado de fermentación de los Estados Я там не Unidos. встретил La gente самодовольных pensando. Yo no vi allá gente autosuficiente, Я там contenta. увидел людей, Yo vi la думающих gente que está pensando о стране своей, en su о propio дне país, сегодняшнем, завтрашнем, del día de hoy, del día de mañana. и думающим о всем том, что Gente нас que вместе, piense que nos всех нас une, вместе ждет. que nos espera a todos nosotros, Я сказал тогда nosotros это в Белом juntos. доме Y yo lo президенту dije Бушу. en la Casa Blanca al presidente Bush. Америка ждет перемен. Los Estados Unidos están esperando sus cambios. Поэтому мы должны Por eso измениться tenemos que cambiarnos вместе. juntos. Нам предстоит многое пройти. Nos espera un largo И camino идя навстречу, и идя hacia вместе. encuentro y Это camino que lo нелегкий caminemos путь, мы его juntos, должны, но мы его должны que no пройти. va a ser fácil, pero tenemos que atravesarlo. Tenemos que cambiar, estamos todos juntos. La señorita de Celeste que está ahí. Yo soy estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Mi pregunta era, ¿usted cree que existe un modelo socialista alternativo ante la caída del modelo centralizado de la economía? Y si existe, ¿cómo lo definiría y cuáles serían sus características? Когда я сказал о новой цивилизации, Cuando hablé de la nueva civilización, то это не просто броская фраза, no fue una linda frase. это результат долгих раздумий. Es el resultado de muchos pensamientos. Я думаю, альтернатива в Yo 21 creo que веке alternativa para el siglo XXI, будет не между социализмом и капитализмом. bueno, no será la del socialismo o el capitalismo. Это должна быть новая цивилизация. Ha de ser una civilización totalmente nueva. В Советском Союзе потерпела поражение коммунистическая утопическая модель. En la Unión Soviética ha fracasado el modelo comunista utópico. Ну, кое-кто поспешил сказать, что Algunos se apuraron en decir социализм рухнул. que el socialismo se ha decaído. Нет, это модель, Es el сталинская modelo модель рухнула. staliniano que se ha Она derrumbado, потерпела историческое que поражение. ha fracasado históricamente. Но человек, Pero el ser humano, пока он жив mientras viva, и размышляет, mientras piense, он обязательно будет искать sin ответов на многие falta, вопросы. И в том seguirá числе, buscando respuestas a muchas preguntas, entre ellos, как нам эту жизнь лучше сделать, cómo hacer esta vida un poco Человечней. mejor, más humana, облагородить. cómo hacerla más noble. Человек никогда не откажется, El пока ser humano он jamás человек. se va a negar de eso mientras es От hombre. поисков. Se va a negar de la И он будет búsqueda обращаться и к y se va a христианским dirigir ценностям, hacia общечеловеческим apelar hacia ценностям, los valores cristianos, y liberales globales, ценностям. liberales, и к прошлым эпохам, de las épocas и pasadas, к сегодняшним урокам. lecciones de hoy. И я вижу Y yo estoy mirando ограниченность и либерального течений, que и esas взглядов. corrientes existentes, tanto liberales, И tienen я sus вижу limitantes, недостаток и son социалистических reducidas, идей, para lo cual veo слабостей. las deficiencias y puntos flojos de las ideas socialistas.
Давайте возьмем Аргентину. Tomemos el caso de la Argentina. За 1,5 дня я встретился. En un día y medio yo tuve bastante encuentros, tanto con aquellos que siguen ser fieles, al igual que yo, a los ideales socialistas, pero también me vi con la gente que del modo muy argumentado me ha demostrado las ventajas del liberalismo. Hay demócratas cristianos, hay conservadores. Es una sociedad real. Y son gentes reales, son corrientes reales. Y eso pasa en cada país. Y la combinación, la adecuación de estos conceptos, de los programas, nos dará justamente la respuesta que la va a evaluar el propio pueblo. Y pondrá uno u otro programa en base del gobierno a quien le va a expresar su confianza en las elecciones. Mire, ¿en qué superó el liberalismo en ese plazo histórico? ¿Dónde lo ganó al socialismo? Lo ganó porque fue mucho más capaz de adaptarse a la situación cambiante en el mundo. Y heredó mucho, prestó mucho del socialismo, en especial en lo que se refiere a los problemas de la regulación social, programas sociales. Y de otra parte, yo estoy observando los socialdemócratas que están en el timón del poder, partidarios de los valores socialistas, que también prestan, digamos, algo de los valores liberales. O sea, aquello que brinda la posibilidad de introducir mucho más del interés, de la motivación en la sociedad. Pues creo que tenemos una rica experiencia que nos permitirá llegar a aquel mismo nuevo paradigma, aquellos coordenadas en cuya base vamos a edificar nuestras relaciones en esa nueva sociedad. Pero no vamos a inventar un esquema como, digamos, el gráfico, el horario de los trenes en ferrocarril. En tal punto vamos a estar a tal hora y vamos a hacer esa cosa allá. Después vamos a hacer un paso hacia la derecha. Después algo más. Vamos a crear, partiéndonos de que somos demócratas convencidos, que el valor principal para nosotros es la libertad, el ser humano, su libertad y sus derechos, y que la sociedad es capaz de crear unas condiciones reales óptimas para que el ser humano se siente como tal y sea tanto el objetivo como el medio de esa sociedad. Yo creo que si elegimos esa orientación, ese objetivo, va a ser la opción mucho más correcta. Estoy convencido en eso. Y de esa convicción hablé en el 19º Congreso de la Internacional Socialista en Berlín. Yo creo que es poco real y no se ha confirmado históricamente el concepto de poder crear, digamos, la sociedad de formación socialista. Al igual que estoy seguro que ustedes, los cerebros jóvenes y curiosos, no me van a encontrar la argumentación a favor de un país, sea cual sea, puramente capitalista. Yo no conozco tal país. A mí la impresión que me está dando el programa hasta ahora, con las respuestas de Gorbachev a los estudiantes y con todo lo que está pasando hasta ahora, es que estamos como, no sé, si ustedes vieron alguna vez en el campo un huevo y alguien que está rompiendo la cáscara y quiere salir. El pensamiento nuevo está como acá, buscando su salida. Quizá podamos, antes de que termine la noche, ver el nuevo ser
que quiere salir. Yo tengo esa sensación de que quiere salir un ser nuevo. En el próximo bloque, Ernesto Sábato y Mikhail Gorbachev. Sí, claro. Dice Gorbachev que no puede ser más corto porque las preguntas que le hace son tan profundas que requieren una conferencia. Yo también comprendo lo que significa pedirle que hable corto al hombre que cambió la historia y que la quiere seguir cambiando, porque el pensamiento es algo que vamos a ver si vemos hacia el fin de la noche. Ernesto Sábato, gracias por estar acá. Está acá también Jorge Romero, de la Fundación Colloquium, que lo trajo a Gorbachev y tiene mañana un seminario muy importante con él a las 6 de la tarde. Ernesto. No le digo que le hable en ruso, pero hable. Понимай по-русски. Comprende ruso. Мы вчера имели возможность уже познакомиться и очень приятно беседовать. Las preguntas efectivamente son cortas. Вопросы очень короткие. Por ejemplo, ¿por qué cae una manzana? Почему они вообще всегда короткие? Почему падают яблоки с дерева? Y la respuesta es la teoría de Newton. А ответ довольно длинный, теория Ньютона. No lo estimule todavía. No, quiero decir que es imposible responder en pocas palabras a los más grandes problemas que se plantean en nuestro tiempo. William James dijo una frase ilustre que la historia es infinitamente novedosa. La historia contemporánea está probando la verdad de esta frase de William James. Todos los viejos dogmas, y en eso tiene mucha razón el señor Gorbachev, han hecho crisis. Hay gente que cree todavía que el progreso mecánico, el progreso tecnocrático, es el futuro. Eso en realidad ya pertenece al pasado. Porque está conduciendo a la destrucción total del planeta. No a la destrucción espiritual, aparte de la espiritual. La destrucción física. No sé, en 3-4 décadas no va a haber oxígeno suficiente. La capa de ozono seguramente va a ser destructiva. La deforestación de las grandes selvas va a ser mortal. Es decir, estos realistas están destruyendo todo género de realidad. Y en cuanto a los esquemas clásicos de capitalismo y socialismo, eso pertenece al pasado, arqueológico. Tanto el capitalismo masificado, Estados Unidos, por ejemplo, como el comunismo masificado en la Unión Soviética, han fracasado. Se necesita replantear todo el problema de la historia. El señor Gorbachev dijo algo con el que me alegra compartir su punto de vista. Un hombre que ha producido uno de los fenómenos más extraordinarios de nuestro siglo, políticamente hablando. Tenemos que pensar en términos completamente audaces y nuevos. Y el centro de ese problema es la persona humana. Todo lo contrario del robot de la sociedad masificada. El hiperprogreso técnico está llevando al derrumbe, no solamente físico del planeta, en pocas décadas, sino al derrumbe espiritual, en la medida en que ha abandonado al hombre concreto de carne y hueso
будет отстраняться человек своей плоти, со своей кровью. Esta rebelión general que hay, oscura en este momento en el mundo entero, que se revela de una manera paradójica en la droga de los jóvenes, que buscan paraísos artificiales, porque esto no da más. En el país más industrializado del mundo, Estados Unidos, con 250 millones de habitantes, sobre 6.000 millones del planeta, consume el 80% de la droga mundial. ¿Qué clase de progreso es eso? Por eso se revela la juventud. Y casi un 50% de los recursos energéticos. Por supuesto. Entonces, ¿qué clase de progreso? ¿A dónde nos lleva este famoso progreso? Aquí en nuestro país y en todos estos países pobres, se desesperan por haber perdido el tren del hiperdesarrollo. Deberemos estar contentos. Los países hiperdesarrollados como el Japón, que van a estallar espiritual y psicológicamente, van a venir a estos países pobres a ver cómo viven todavía los seres humanos, donde hay familia, donde hay hijos, donde hay abuelos. Los abuelos ahora no existen más en los estados hiperdesarrollados. ¿Dónde están? ¿Están o en geriátricos de lujo? ¿O va a exportar abuelos como el Japón? La Argentina creo que piensa en ese negocio. Es un negocio muy provechoso. La destrucción total de la familia. ¿Qué es lo que caracteriza al hombre concreto de carne y hueso de que habló el señor Gorbachev? El pueblo ruso, todos los pueblos son más o menos constituidos por los mismos seres humanos. Los problemas del corazón igual en todas partes. Han ansiado en la época del estalinismo volver a una sociedad humana. Y habrá que tomar del pasado, esto que muchos juzgan el futuro, habrá que tomar del pasado, de las sociedades hiperdesarrolladas, algunas cosas que son positivas y largar por la borda todo lo demás o nos hundimos todos. Su reacción, señor Gorbachev, ante estos comentarios, señor Sabato. Yo me siento conmovido. Porque es una convicción interna mía. Sí, yo lo en especial quisiera subrayar una idea. Ya llegamos tarde. Ya llegamos tarde. Ya estamos tarde. Nosotros, los políticos, quienes están pensando en cómo mantenerse y sostenerse en el poder durante 4 años y prepararse para las futuras elecciones. Nosotros, todos aquí presentes, en esta sala, los televidentes que nos escuchan, nos vean, quienes nos vemos obligados a pensar en los problemas que nos saturan de día a día. Pero ya nos está esperando un tremendo peligro que me hace recordar el caso de aquella madre que vino al ver a un pediatra, un psicólogo, a pedirle consejo y consulta sobre el siguiente problema. Tengo un nené de 3 años.
¿Y cuándo me aconsejaría, doctor, a dedicarme a su educación? Usted tardó 3 años, señora, dice el doctor. Ya estamos tarde. Y que los jóvenes comprendan que la conversación de hoy es la conversación para ellos, en primer orden. Es la conversación, el diálogo que lo necesitan ellos. Son ellos quienes hoy deben levantarse contra aquello que estamos haciendo, contra el medio ambiente, contra el mundo humano, la moralidad. Tenemos que regresar al ser humano hacia los marcos humanos. Tenemos que cambiar de ese surtido de valores. Sí, bueno, yo pregunto si habrá tiempo. Yo querría... nos queda muy poquito tiempo para este bloque. Discúlpenme, yo pasaría la vida con ustedes, pero en fin. Yo quizá voy a hacer una pregunta provocativa a cualquiera de los dos, porque ya que coinciden tanto, es como si fueran ya un equipo, Gorbachov-Sábato. Pero voy a hacer una pregunta a cualquiera de los dos. ¿No es esta visión demasiado negativa, demasiado pesimista? ¿Quieres la respuesta? Yo puedo decir, por mi parte, que ni siquiera en los momentos más difíciles de mi vida he sentido, digamos, como condenado. Yo pertenezco a aquella categoría de seres humanos quienes siempre están seguros en que tienen opción. Abajo el pánico. Abajo el rendimiento. No podemos doblarnos por debajo de los golpes. Tenemos que resistir frente a los golpes. Y buscar las respuestas. Por eso, pienso que debemos ser muy hebreos. Muy racionales, para pensando podamos llegar a las conclusiones. No le demos a los jóvenes los frutos inmaduros y menos esquemas utópicos. Hemos saturado, torturado a la gente con todos estos esquemas. Es como cama de Procrusto. Soy optimista. Yo diría... Pero el problema clave... Eso ya lo digo como presidente de la Cruz Verde Internacional en esa calidad. Hablando del futuro, de cómo va a ser. ¿Cómo resolveremos el problema básico? El ser humano y el medio ambiente. Diría yo, es tarde, no es demasiado tarde. Dos cosas antes de seguir con el programa. Tenemos estudiantes en el segundo bloque de ellos y después vienen técnicos especialistas en relaciones internacionales. Dos cosas. Primero, Sábato, que está así acá, me dice, yo también soy optimista, porque una cosa es criticar de manera tal que uno no deje abierta ninguna esperanza, y otra cosa advertir que a menos que se hagan las cosas pueden pasar algo terrible. Esto no es pesimismo, porque la crítica es la esperanza de que las cosas se harán. Por eso se pincha y por eso se castiga, digamos, para que haya la reacción. Yo creo que este es el espíritu de Gorbachov y el espíritu de Sábato. La crítica es dura, pero no es negativa. Son dos cosas distintas. Y le quiero agradecer también a Marcelo Longobardi, que a partir de ahora empieza su espacio,
porque me lo cedió. Sé que está viniendo de no sé dónde, de Israel o no sé dónde viajó, y yo lo invité al programa y por ahí llega. Siempre nervioso, Marcelo, estará ahí. Bueno, a ver, yo quiero que pregunte a alguien en ruso, ahí. Había un muchacho, me decían, en manga de camisa, ¿dónde está? No, porque tiene un apellido periodístico este muchacho. ¿Casanseu está por ahí? ¿Vos sos Casanseu? Hijo, naturalmente. El hijo. A esa edad no se puede ser sino hijo. El segundo. Bueno, yo tengo una pregunta. Preguntá en ruso, Bueno, me venimos a preguntar en ruso. Почему вы думаете, что вы популярны в Европе и не так в Советском Союзе? Bueno, ahora que me traduzcan a todos porque nadie entendió nada. Traduzca, Irina, a ver cómo que dijo. Dice, ¿por qué piensa usted que es tan popular en Europa y en el mundo y nada popular en la Unión Soviética? Я так не думаю. Y yo no lo pienso así. В России так думают. Вот это уже другой вопрос. Bueno, почему es в России otra так pregunta. думают тогда? ¿Por qué en Rusia piensan así? No, почему же в России не думают так, как думают во всем мире? No, traduzca porque usted le tradujo el ruso al ruso. No, traduzca al ruso al él cristiano. repitió en No español, digo al perdón. cristiano porque son cristianos también ellos. Porque lo piensan diferente en Rusia que Конечно, en el самый mundo. простой ответ. La respuesta Нет más пророков в sencilla своем Отечестве. sería no hay profetas en su patria, en su tierra. Нет, я думаю, не буду я уклоняться Yo на этот creo раз que от этого вопроса. yo no voy a tratar de escapar de la respuesta. И в России, и в Советском Tanto en Союзе Rusia como en la Unión Soviética, то, что было в 85 году предложено lo que se le ofreció en 1985, на обсуждение, se le ofreció para discutirlo, para debatirlo, встретило очень заинтересованную и fue recibido мощную con gran поддержку. interés, con un respaldo poderoso. И люди ждали давно перемен. Y la gente estaban esperando desde hace rato a los cambios. Я думаю, мы породили огромные ожидания. Yo creo que nosotros supimos generar muchas esperanzas, Быстрых enormes esperanzas, и добрых перемен. de cambios buenos y rápidos. Своего рода революцию ожиданий. Bueno, una especie de la revolución de esperanzas. Мы не смогли тогда En aquel entonces и предвидеть, наверное, no supimos но prever прежде всего осознать, y reconocer, что нам придется пройти entender трудный путь que nos tocaba un camino difícil y largo для того, чтобы от тоталитарного режима прийти к обновленному para демократическому transitar de un régimen свободному обществу. totalitario a una sociedad libre y democrática. И с другой стороны, Por otro lado, мы и просчеты допустили. hemos cometido errores. Вот наш этот трудный путь, Y este camino de nosotros, que ha sido, es muy difícil, породивший такие быстрые ожидания, que generó tantas esperanzas de cosas rápidas, осложнился и в результате просчетов. se complicó por aquellos errores. А ведь надо было смотреть правде в глаза. Pero habíamos que mirar la verdad como la era. Надо было все менять. Había que cambiar todo. А 3 поколения Y las 3 generaciones родились и выросли после que han nacido Октябрьской y han революции. vivido después de la Revolución de Octubre, Это 90% всего населения. que son un 90% de toda la población de nuestro país. И рассчитывать на то, что Pues pensar
Так все быстро можно изменить. Que todo se iba a poder cambiar tan rápido. И все 300 миллионов. Y todos los 300 millones de habitantes. Одинаково поймут нас. Iban a comprendernos igualmente. И все решительно встанут на нашу позицию. Y que todos ellos iban a respaldarnos y ocupar las mismas posiciones de nosotros, del modo muy decidido. En especial cuando se van a chocar con intereses reales. En especial cuando las reformas van a perjudicar los intereses personales de ellos. Я думаю, что это было бы наивно. Sería muy ingenuo pensarlo así y hacer la apuesta en eso. Pero el deber de aquellos reformadores que lo habían ofrecido eso al pueblo вовремя, доходчиво и честно все объяснить и сказать. Explicárselo a la gente y decírselo todo a la gente a tiempo y de modo muy honesto. Вот разочарование. Más directo posible. La decepción. Того, что успехов, la disolución, de que los éxitos, los cambios que lo estaban esperando ya en los tiempos más cercanos, que esos cambios todavía no lo tenemos y las dificultades van creciendo, incrementándose. Esa sensación, esa disolución provocó molestia y muchas críticas contra los reformadores y en primer orden contra Gorbachev. Pero es parte de la verdad. Cuando le doy entrevista a nuestro periódico Komsomolskaya Pravda, periódico juvenil, y lo estoy haciendo mensualmente, llegan cada vez 10-14 cartas. Y 60% это горячие сторонники 60% son arduos y apasionados partidarios de aquellas cosas que las inicié. Y tienen todos, casi toda la edad menor a 40 años. Более того, más aún, люди начинают все больше понимать. La gente ya va comprendiendo cada vez más. Теперь, когда они сравнивают с теми с другими Ahora, подходами, cuando lo nuestro lo están comparando con diferentes enfoques y métodos de resolver los problemas, они начинают понимать лучше. Pues la gente llega a comprenderlo a Gorbachev mejor. Я думаю, creo время рассудит que el tiempo и расставит juzgará все по местам. A nosotros y cada cosa la va a colocar en su propio У меня lugar. обиды нет. Yo no estoy ofendido o insultado. Я думаю, просто большое видится на расстоянии. Que cosas largas y grandes se ven desde una distancia. А сейчас трудно людям живется. Y la gente que está viviendo muy mal. И они у них сумятица. En nuestro país. Y todo lo tienen revuelto en sus cabezas. Выбиты из колеи. Parece que están fuera del camino, fuera del cauce de siempre. Но такова судьба всех крутых переломных периодов. Pero es el destino de todos los cambios y periodos de los cambios. Я надеюсь, что Espero люди que la уже gente скоро ya pronto справятся с теми van a poder dominar вызовами, aquellos desafíos, может быть, такими, с которыми не сталкивался ни один народ. Parece los desafíos que jamás lo conoció ni siquiera un solo pueblo en su vida. И по достоинству оценят Y van a evaluar мужество debidamente тех, кто пошел, el coraje, el valor не испугался, de aquellos que emprendieron ese camino, no se asustaron, no se пошел на pararon борьбу с тоталитарным режимом. y impregnaron esa lucha contra el régimen totalitario, Поставил целью poniendo como su objetivo дать propio свободу этой великой стране. darle libertad a esa gran nación, a ese gran país. Les voy a hacer un desafío a los estudiantes. Вызов к студентам. Nos quedan muy pocos minutos para este bloque. В этом блоке остается Gorbachev debió emplear varios minutos para esta respuesta. A mí me da la sensación, no sé si soy respetuoso, pero me da la sensación de que Gorbachev es un hombre como, desde el punto de vista intelectual, con dolores de parto. Está por dar a luz. Entonces yo quiero que alguien de ustedes me haga la pregunta que lo haga dar a luz. Es decir, esta idea de la nueva civilización, esta cosa está apuntando a algo. A ver si alguno de ustedes, ojo que después los repruebo,
Bueno, a ver, ¿quién se anima a hacer la pregunta que lo hace dar a luz su idea central a Gorbachov esta noche? ¿Y ahora qué hago? Acá hay una cantidad de audaces, de como 20 manos. Bueno, usted porque tiene color colorado, debe ser media más audaz que ninguna. Bueno, yo soy Emma Chomeac de la Universidad Católica Argentina, estudiante de Ciencias Políticas. Yo le quería preguntar, usted hizo referencia a la civilización nueva que se está gestando y al hombre que va a ser protagonista de esa civilización. Y yo quisiera saber qué valores tendría que tomar del pasado vivido por esta humanidad y qué notas nuevas traería a esa civilización para hacerla tal. Я очень не хотел бы оказаться в положении тех No me gustaría quedar en la situación de aquellos profetas que ya han intentado a dibujar el cuadro del futuro, de la ciudad del sol, de las utopías, etc. Pero el ser humano va a tomar del pasado los valores del ser humano propio. Todo aquello que lo diferencia al ser humano, la moralidad, la conciencia, la sabiduría de compartir los dolores y la vida de otros, de los prójimos. Es todo aquello que lo llevaremos junto con nosotros. Y yo creo que junto con nosotros debemos llevar las lecciones y los errores que habíamos cometido. Las lecciones de los errores de la historia, de nuestra experiencia. Y no crean en ningunos esquemas sobre la futura civilización. Ese cuadro lo debemos pintar todos juntos. No va a ser la obra maestra de un solo artista, un solo pintor. Agrego última pregunta del bloque, que sea cortito. Estos ideales son cristianos. Это христианские идеалы, о которых вы говорили. Прекрасно. Está bien, es bello eso. Это величайшие человеческие Pero, ценности. sin embargo, son los más grandes valores humanos. Estuvo cortito, me van a negar. En el próximo bloque seguimos con periodistas internacionales. Le pido a los estudiantes que se queden y el programa va llegando a una culminación. La tiranía de la televisión achica los tiempos. Nos quedan todavía netos 28 minutos de programa. Y yo estoy envidiando a la gente que va mañana a las 18 a la reunión del Teatro Coliseo. Van a estar Cavallo, Di Tella, Caputo, Terraño y Gorbachov, y van a tener 3 o 4 horas para seguirla. Para seguirla. Y finalmente a la noche, mañana a la noche con Bernardo, será el final de esta especie de tour o maratón Gorbachov. Quería presentarle al señor Gorbachov, antes de entrar acá con Jorge Castro y con Carlos Pérez Llana, que van a hacer las próximas preguntas de este programa, y después nos quedaremos finalmente solos con él y sacaremos las conclusiones, porque yo creo que hay conclusiones ya muy ricas. A ver si usted cree que hay conclusiones o son las mismas que las mías. Le quería presentar a Gorbachov una encuesta que hicimos con Javier Otaegui entre la gente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, preguntándole cuál es la opinión que ellos tienen de Gorbachov. ¿Por qué no explica, Javier, cuál fue la opinión que ellos tuvieron de Gorbachov? La gente nos contestó que era un estadista gracias al cual el mundo comunista había recuperado su libertad en un 28%, que era un estadista gracias al cual terminó la Guerra Fría y el riesgo de una guerra nuclear el 25,3%, que fue un aprendiz de brujo porque lanzó un proceso que después no pudo controlar el 6%, que por su falta de pericia la Unión Soviética estalló en 15 pedazos el 9%, que tiene gran fama internacional pero que dentro de su país los ciudadanos no lo quieren el 19,9% y no opinó el 11,7%.
Su reacción. Следующей выборной кампании в Аргентине не буду участвовать. Yo no participo en las futuras elecciones, en la futura campaña electoral en la Argentina. Bueno, estuvo corto, estuvo corto. Bueno. Jorge Castro. Jorge Castro. Antes de internarme en el problema del nuevo pensamiento y la nueva civilización, me gustaría recurrir a la experiencia de hombre de Estado del señor Gorbachev. Y en ese sentido lo que me gustaría es señalar que en los últimos 2 años, en Rusia, el producto ha caído un 40%. En el callejón del Cáucaso se desarrollan 3 guerras de igual gravedad o mayor que la que existe en Yugoslavia y una semejante ha estallado en el Asia Central. En estas condiciones, lo que me gustaría preguntarle al señor Gorbachev es si todavía sigue pensando, como pensó desde marzo de 1985 a diciembre de 1991, que el régimen comunista es reformable desde arriba. O en el caso que haya cambiado de opinión, me gustaría saber en qué momento lo hizo. Yo creo que otro camino, sin sangre, sin guerras civiles, ese régimen en un país tan inmenso y tan complejo, con el poder monopólico de un solo partido, de una sola forma de propiedad, donde hablan casi en 200 idiomas, donde tuvimos el nivel más elevado de la militarización de toda la sociedad, ningunos cambios desde abajo no se habría podido esperar. Es imposible, y fue imposible. Solo atravesando las fuerzas reformadoras, conscientes de las realidades, de todo aquello que le había pasado a esa sociedad dentro de los marcos del modelo comunista, del modelo staliniano. Bueno, yo creo que en tal país había una sola posibilidad, comenzar desde arriba. Y han habido muchos intentos de aquello. Pero ya 2 años después, comprendimos que la nomenclatura ya comenzaba a resistir los cambios dentro del partido, dentro de la administración, porque fue atentado contra el poder de ellos. Yo me refiero a todo lo que sucedía dentro de los marcos de perestroika, la democratización. Un sabotaje contra perestroika. Todos los factores, todos los mecanismos de frenar se han puesto en marcha. El sistema comenzó a autoprotegerse. Y la revolución desde arriba comenzó ya a perder la energía suya. Solo la inserción real del pueblo, de la población, de los ciudadanos, la inserción de ellos en este proceso fue lo único que pudo salvar la situación. Sin una reforma política no se pudo hacerlo. Lo que hicimos. Dividimos las funciones del partido y del Estado. Y aceptamos las primeras elecciones realmente libres en este país. Las hicimos. Pues a la reformador, dentro de la dirección y poderosa presión desde abajo a través de los nuevos mecanismos e instituciones democráticas, digamos, se iban ya acercando.
Y justamente en aquel momento se hizo claro que había que desmontar el régimen totalitario con todas sus estructuras. Todo eso sucedió al margen del 89-90. Так появились взгляд, допускающий политический плюрализм. Así apareció la opinión que admitió el pluralismo político, плюрализм собственности, el concepto de la propiedad, el pluralismo de la propiedad, de distintos modos de pensar, y, наконец, y al fin y a cabo se aceptó la necesidad de reformar este Estado multinacional, de poder transitar hacia una alianza, una unión de los Estados soberanos. Se aceptó la idea de la necesidad de reformar el propio partido y se promovió el programa tipo socialdemócrata. Y de ahí rescatamos la iniciativa a las fuerzas reaccionarias que ya comenzaron a comprender que iban perdiendo la batalla. Cuando en el agosto de 1999 ellos eligieron el golpe de Estado como el medio de ellos, fue una aventura de ellos. Ya no pudieron hacer nada. Pero no molestaron. Le sacaron el proceso de perestroika de su propio cauce. Mi intento fue hacer que las reformas fuesen radicales, revolucionarias. Y el camino, las tácticas evolutivas. Sin excesión alguna de la sociedad. Sin aceptación de conflictos cívicos, civiles. Pero no me resultó todo aquello que lo quise hacer. Pero si lo hubiera comenzado desde el principio, no me habría negado de mi opción. A lo mejor habría podido hacer un poco diferente las tácticas y diferenciarlas en diferentes etapas. Bueno, parte de la pregunta que yo iba a hacer, el señor Gorbachev ya la ha respondido. Y creo que él para Occidente y para el mundo en general encarna la idea de aquel reformador que desmanteló un sistema del cual se creía que nadie volvía. La pregunta es la siguiente. Después de los primeros años de cambio, uno advierte que los líderes que emergen, que abrazan el nacionalismo, vienen del Partido Comunista. El presidente de Ucrania, los presidentes de las naciones o estados asiáticos, las elecciones en Rumania, las elecciones en Lituania. La pregunta es, en su proyecto de reforma, señor Gorbachev, ¿usted cree que los reformistas deberían venir de la sociedad o deben ser ex nomenclatura convertidos? Aclaro que nomenclatura quiere decir en la Unión Soviética la burocracia del partido. Я думаю, что то, что могла родить предшествующая эпоха. Yo creo que todo aquello que lo pudo generar la época anterior, она все-таки дала реформатору. Bueno, lo había generado. Generó a los reformadores. Lo que quiere decir que en aquellas circunstancias de confrontación, de contradicciones, de la no aceptación creciente de parte de la propia sociedad, de aquellos valores que condujeron la sociedad a tal estado, como si fuera una reacción a todo aquello. En aquellas circunstancias se iban generando personas de ánimos radicales, de conceptos radicales, que querían que se realizaran las reformas. Y estaba totalmente claro
que para que la reforma agarre una energía y para que continuaba el proceso de reformas democráticas, había que crear los institutos, las instituciones democráticos capaces de seleccionar fuerza nueva, la inserción de una fuerza joven democrática, seleccionarla de parte de la misma sociedad y no tomarlo exclusivamente de la nomenclatura. Bueno, yo creo que para el próximo bloque van a quedar unos minutos para los estudiantes. Los veo ahí medio acontecido, por eso les decía que se quedaran. Después le haré yo las últimas 2 o 3 preguntas al señor Gorbachev y después haré mis propias conclusiones, usted hará las suyas, pero delante de él para que me pueda corregir y tenga derecho de réplica, porque hasta él tiene derecho de réplica en este programa. Bueno. Vamos a aprovechar, ustedes no saben la cantidad de llamados que yo he tenido y me siento deudor de todos los que llamaron, pero por lo menos voy a elegir un llamado antes de pasar las últimas 2 preguntas con los estudiantes y después nuestras conclusiones, que es quizá un tema que también nos importa mucho a los argentinos y que sabemos que también es grave en Rusia. Roberto de Villaluro pregunta, ¿cómo es la corrupción en Rusia? Bueno, yo creo que el estado de corrupción es muy malo desde el punto de vista de los intereses del pueblo. La corrupción está floreciendo en estos momentos. Lo que nos preocupa muchísimo a todos nosotros. Y hoy se han creado y ya se pusieron en marcha algunas estructuras nuevas. Pero naturalmente que es hacer que las reformas sean cuanto más rápido posibles. Y el proceso democrático también sea más rápido posible. Yo hacía esa pregunta porque sabía que también la Unión Soviética, Rusia tiene un problema serio de corrupción. Bueno, del ICE, del Instituto de Servicio Exterior, que son tan diplomáticos, están tan discretos que ahí están. A ver, señorita, usted, su nombre y su pregunta. Alejandra Russo, y si no hablo ruso es porque es un resabio de la Guerra Fría. Le quería preguntar al señor Gorbachev, a la luz de la necesidad que él marcó de que los políticos hicieran autocrítica, y mirando en perspectiva el proceso de perestroika, si él preveía este final del proceso, si se siente superado por los acontecimientos y qué autocrítica se marcaría al respecto. Скорее, моя самокритика будет относиться к тому, что я мог бы сделать и не сделал. Mi autocrítica se refiere más a lo que podía hacer y no lo hizo. Прежде всего, я думаю, что мы недооценили значение национального. Pienso que hemos menospreciado la importancia del problema étnico. А в этой стране en nuestro país, это сложный мир, que es el mundo bastante complicado, народов, donde viven tantos pueblos, объединены столько государств, tantos grupos étnicos, están unidos tantas naciones. Нельзя было рассчитывать на успех no se pudo без obtener un éxito адекватной национальной политики. Adecuado a la política étnica. Мы осознали это с Lo опозданием. conocimos muy tarde. Это, пожалуй, самый серьезный ошибка. Y yo creo que fue el error más grave. И я думаю, creo también что у нас не было синхронности. Que los procesos no tuvieron el carácter simultáneo. Мы демонтировали старые структуры. Hemos desmontado las estructuras viejas. И опоздали созданием y llegamos tarde новых структур, con la creación de unas estructuras nuevas, которые бы взяли на себя capaces de asumirse груз ответственности. Toda la carga de la responsabilidad. И общество оказалось, выйдя из y la системы sociedad, одной и не входя al haber в другую, salido de un sistema sin entrar en el otro, quedó en un estado de la inestabilidad.
И я думаю, что я Creo должным образом не оценил своевременно que no aprecié debidamente значение a su tiempo debido более прочного взаимодействия el significado de una interacción más sólida с новыми силами демократии, нарождающимися con las nuevas fuerzas в ходе de la перестройки. democracia que iban surgiendo Но я еще мог бы en el много transcurso de сказать. perestroika. Habría podido hablar mucho sobre este tema. Все остальное я напишу в книге. Lo demás se lo prometo escribir en mi libro. Я достаточно самокритичен. Soy suficientemente autocrítico. Bueno, de la UBS, que no hubo nadie, una señorita de blanco ahí, ¿quiere preguntar? Sí. Yo soy María Paula Lopardo, estoy cursando la maestría en Política Económica Internacional en la Universidad de Belgrano. Quiero preguntarle cómo vislumbra usted el futuro del único país que sustenta un esquema comunista como es el de Fidel Castro en Cuba. Я уверен, Yo estoy seguro что процессы, которые захватили que los уже procesos практически все континенты, que y ya так или abarcaron иначе a todos los задевают continentes внутреннюю жизнь всех y de стран, uno u otro modo se reflejan en la vida interna de todos los países, sin уже не excepción. говоря о международных отношениях, Y yo no me refiero ni siquiera a las relaciones internacionales, allá todo создают está claro, ¿no? такую среду, которая Bueno, estos cambios están creando un ambiente будет оказывать свое воздействие и на процессы que в ejercerá Кубе, la и influencia уже sobre los оказывает, procesos уже оказывает. internos en Cuba y ya influyen en ello. Но какова наша с вами позиция? Как Pero я ¿cómo думаю? ha de ser la posición nuestra? Así como lo pienso yo. Я уверен, что если бы Estoy мы seguro последовали тем, что Куба должна быть que si изолирована, hubiéramos seguido aquellos consejos que nos soplen que Cuba tiene que estar aislada, это была бы ошибка. bueno, yo creo que eso sería un grave error. Этот народ заслуживает того, чтобы Este pueblo merece то, что он сделал, que las то, cosas que la había и hecho какую ответственность он принял когда-то на себя, y por la gran responsabilidad que la había и asumido, какие продемонстрировал и сейчас демонстрирует качества, por las calidades que la había manifestado y las sigue manifestando hoy. уважения. Bueno, este pueblo, al igual que otro, merece un И я respeto. думаю, что особенно Куба Yo creo заинтересована que Cuba en especial в более органичном включении во все está процессы interesada en la inserción, incorporación mucho más democráticos orgánica en на todos los procesos de latinoamericanском los континенте. cambios y transformaciones democráticos que se están dando en estos momentos en el continente latinoamericano. Я уверен, Estoy seguro Куба будет que двигаться Cuba se в том же moverá направлении, en la misma dirección в каком отправили все мы. en la cual estamos dirigiéndonos todos nosotros. Я глубоко убежден в этом. Estoy Наверное, им будет profundamente труднее. convencido. A ellos le чем-то. toca una tarea mucho más difícil, Ну, у en algunas у cosas. каждого своя дорога. Pero cada uno tiene su camino y При su общем destino. направлении Puede tener la misma dirección и свои проблемы. teniendo diferentes problemas. Я уверен, Estoy convencido. все состоится. Van a tener lo que merecen. Bueno, se está portando tan bien con Gorbachev, se está portando tan bien con las respuestas tan cortas, que me queda para una más. A ver. Ah, la de Córdoba, los de Córdoba. Son los pocos de Córdoba que quedan en Córdoba, porque tenemos todos acá, Caballo, la Fundación Mediterránea, están todos acá. Pero algún cordobés queda en Córdoba. Adelante. Yo me voy a referir más al tema latinoamericano. Hasta la caída del muro de Berlín y hasta la caída de la Unión Soviética, los países subdesarrollados, y entre ellos los latinoamericanos, tuvieron como sistema alternativo el sistema socialista y jugaron muchas veces su política exterior con presiones sobre los países desarrollados, con logrando objetivos, digamos, mediante la vía de la negociación, teniendo como carta la posibilidad de integrarse al sistema socialista. A partir de la caída del muro de Berlín, ese problema se resuelve para los países desarrollados
y los países subdesarrollados pierden una bandera, digamos así. ¿Cuál es, a su juicio, la perspectiva que le queda a los países subdesarrollados dentro de este mundo tan capitalista? Вы в своей констатации правы. En su constatación usted tiene toda la razón. И я думаю, это просчеты политиков, Y западных yo политиков. creo que son los errores de los políticos occidentales que lo habían cometido. Такое впечатление, что многие Se nos crea la использовали impresión третий мир как de que muchos habían usado del mundo разменную монету, en vía de desarrollo разыгрывали эту карту. como un sueldo, usándolo como una carta en su juego. И теперь, когда проблема Y ahora, Запад-Восток cuando dejó de приобрела existir el совсем problema другой характер, este-oeste o adquirió un carácter diferente, некоторые политики потеряли интерес к этой algunos проблеме. políticos perdieron Проблеме todo el север-юг interés и развивающийся hacia мир. este problema, hacia el problema del norte-sur y el mundo en vía de desarrollo. Но от этого проблемы сами не решились в третьем мире. Bueno, lo que no quiere Они decir не que los исчезли. problemas del mundo subdesarrollado, del tercer mundo, se ven resueltos por ellos mismos. Более того, разрыв Por sí в solo. развитии Más еще aún. больше нарастает. Esa diferencia, ese abismo entre desarrollo y subdesarrollo бедность se va стала не incrementando меньше и болезнее больше. y no se había achicado la miseria, se había agrandado. Мне думается, что теперь как раз открывается Creo que justamente шансы, hoy en día когда aparece el chance Запад и Восток сотрудничают, cuando este y взаимодействуют. oeste están interaccionando, Более están благоприятная cooperando, среда создается для обсуждения creando el проблем medio и mucho выработки más favorable новых подходов. para elaborar unos enfoques Проблемы totalmente севера-юга. nuevos para resolver el problema Я norte-sur. собираюсь на этот счет Sobre el tema, выступить с лекцией pienso hablar во время пребывания в Латинской Америке. y de dar una conferencia durante mi И я estadía постараюсь en представить Latinoamérica. свои рассуждения на Y yo этот счет в более intentaré развернутом виде. a dar el cuadro mucho más amplio de mis conceptos y mis juicios sobre el tema. Bueno, yo creo que vamos todos, Я думаю, y что espero que todos все los que мы, estamos acá en el estudio, присутствующие здесь в студии, todos los que están en sus casas, vayamos те, кто смотрит sacando нас у себя conclusiones дома, de un programa que ha tenido делаем выводы un nivel muy alto, из программы, que которая ha sido un проводилась на diálogo, me очень parece a mí, высоком уровне. de alcance universal. Речь идет о Temas диалоге universales que nosotros los argentinos como tales vivimos igual que los demás pueblos y también el ruso. универсальных Yo voy a hacer una última проблем. pregunta, Gorbachov. Последний вопрос Горбачеву в нашей программе, Voy a hacer mis conclusiones после которого y, por supuesto, le voy a reconocer naturalmente a él las últimas palabras de este programa después de mis conclusiones, por si quiere hacer sus conclusiones. и мне хотелось бы, чтобы он тоже Mi pregunta, señor Gorbachov, sería una muy directa, muy personal. очень персональный, очень личный вопрос к вам. ¿Cree usted en Dios? Вы верите в Бога? Вы верите в Бога? Человек. Yo creo en el hombre. No sé, a mí me contesta siempre cortísimo, no sé por qué es esto, pero... bueno, yo voy a hacer mis conclusiones sobre todo en esto. Может быть, позвольте какие-то... Yo lo veo a Gorbachov Я вижу в Горбачеве como una figura, como dije al principio, человека, об этом я уже говорил вначале, no diría trágica, pero sí dramática de la historia. трагической, драматической Cuando los sistemas están muy rígidos, como los témpanos, viene el que deshiela, el que los abre. Обычно приходит герой, который... Y diría que es casi imposible al que los abre controlar el proceso del deshielo que sigue a ellos. Por eso yo lo comparaba al principio de este programa con figuras como Mirabeau, por ejemplo, la Revolución Francesa. Mirabeau trató de salvar la revolución y que desembocara en un nivel intermedio la monarquía constitucional. No pudo. La revolución siguió. O como le decía, hombres como Saavedra o como Liniers en Argentina, que quisieron conciliar lo viejo con lo nuevo. Y después vinieron los Moreno, los Castelli, y la cosa se radicalizó. O en su propio país quizás una figura muy noble que hubo en el 17, que fue Kerensky, que quiso de alguna manera
que el régimen del zar desembocara en una democracia ordenada, constitucional, y finalmente el vendaval del fanatismo, si ustedes quieren llamar así, también lo llevó. Ahora, esta especie de fracaso de Gorbachev, hubo varias preguntas que se referían a eso, autocrítica, etc. ¿Es un fracaso? Esta es la pregunta. Es decir, la Revolución Francesa, por ejemplo, yo les contaba a veces cómo en la Universidad de Harvard discutíamos un día la Revolución Francesa, los norteamericanos sienten cierta envidia, porque dicen, nosotros hicimos una revolución que tuvo éxito, y de la que todo el mundo habla de la otra, que fue un gran fracaso. Pero fue un fracaso tan glorioso que abrió a la humanidad perspectivas tales que valía la pena fracasar. Es una paradoja, ¿no? Pero cuando uno tiene que abrir un sistema cerrado y se echa a los rápidos, o es el aprendiz de brujo que después no sabe qué va a pasar, o abre la caja de Pandora, uno puede decir que fracasó. Pero la pregunta sería al revés. ¿Qué habría pasado si no hubiese abierto la caja de Pandora? Es algo así como el éxito del fracaso, o un fracaso glorioso, o necesario en la historia. Ahora, lo segundo que quería decir de Gorbachev es que a mí me interesaba esta noche, y me sigue interesando mucho más después de esta noche, no solamente el hombre que tuvo ese rol histórico, crucial, sino el hombre que aprendió de lo que pasó y que adquiere una visión universal precisamente porque fracasó, porque es el error el que enseña, el acierto no enseña. Somos hombres errantes, los seres humanos somos errantes, y porque erramos aprendemos, y él aprendió una visión. Y yo quería hacer un pequeño resumen de la visión de Gorbachev como yo la veo. Hay un libro muy famoso que todos conocen en las universidades, espero que lo conozcan, que es el de Thomas Kuhn, que se llama La estructura de las revoluciones científicas. Kuhn escribió este libro hace unos 20 años, 25, y dice que la ciencia se mueve con paradigmas. Por ejemplo, el mundo de Newton, la ley de gravedad, y de golpe los paradigmas empiezan a ser agua, y ya no explican cosas nuevas. Y entonces vive un desierto, un tiempo de crisis. Ya el paradigma viejo no explica lo nuevo, y lo nuevo va por delante de los intelectuales que no lo entienden. Yo creo que lo que él está diciendo esta noche, me parece a mí, es que los paradigmas que teníamos durante la Guerra Fría, todos ordenaditos, capitalismo, comunismo, democracia, totalitarismo, liberalismo, socialismo, todos estos ismos, que eran como ismos sectoriales, regionales, ya no explican lo que está pasando. Vivimos un desierto de ideas y estamos tratando de llegar al nuevo paradigma. Y en dirección del nuevo paradigma, me pareció en esta noche fascinante el acuerdo no preconcebido entre Gorbachev y Sábato, que es algo como lo siguiente. Los países avanzados evidentemente han hecho un enorme aporte con la revolución científica, tecnológica, económica. Los países atrasados, entre los cuales está Rusia y la Argentina, guardamos la esencia de lo humano. Es como si hubiéramos conservado, quizás porque no pudimos cambiarlo, un valor inestimable que no debe perderse. Entonces, cuando uno hace la crítica, cuando uno busca esta nueva diagonal de las ideas, tiene que darse cuenta que la síntesis del nuevo paradigma será humanizar el progreso económico y técnico. Y lo humano está en nosotros. Tenemos abuelos, tenemos tíos, tenemos primos, tenemos caballos. Esto vale. No vale para un esquema reaccionario que diga no quiero más que eso, pero vale para recibir y recoger las primicias del progreso tecnológico que otros tienen, pero ya no tienen ni abuelos ni caballos. Esta es mi conclusión y querría que Gorbachev, si quiere agregar algo, si quiere decir algo, si quiere despedirse, tenga la última palabra de este programa. En España me preguntaron,
si me siento como un político fracasado. Я сказал нет. Yo dije que no. Ибо сражение считается Ya до que la тех пор batalla непроигранным, se continúa пока от замысла его не отказался полководец. mientras que el jefe militar no se había negado de sus intentos estratégicos. Estoy convencido de lo que fue iniciado dentro de los marcos de perestroika, la nueva mentalidad. Ha sido nuestra opción común para muchos decenios en adelante. Y el último capítulo de mi libro, de mis memorias, se va a titular así. Todo lo tenemos por delante. Muchas gracias. Спасибо большое. Gracias a ustedes.